grabar. Bien. Igual la clase queda grabada, así que los chicos no tienen problema. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se proyectó ahí? ¿Se mueve? Porque a veces tengo miedo que no se mueva la diapositiva. A ver, mover, ahí está. Sí, sí, Se mueve de 10. Bien, sí. ahora vamos a hacer huesos a la cabeza. ¿Qué son? Huesos del cráneo y huesos a la cara. El mañana vamos a ver regiones comunes y tórax. O sea, vamos a ver órbita, fosa nasal, cavidad bucal, aunque se ve en digestivo lo vemos igual, lo que son vértebra y costilla. Ahora solamente vamos a ver huesos de la cabeza, que entra huesos del cráneo y y huesos de la cara. Bien, entonces tenemos huesos del cráneo, que son 8, y huesos de la cara, que son 13. Cuando nosotros vemos un hueso, vamos a tener que aprender a hablarlo. Bien, por ejemplo, le preguntan, háblame de frontal. Usted va a tener que decir que frontal es un hueso impar, medio, simétrico, que se ubica en la región anterosuperior de la cabeza y forma parte del hueso del cráneo. Bien, para su estudio, 2 puntos y hablan. Siempre tienen que hablar paulatinamente, o sea, de lo menor a lo mayor, de lo más grueso a lo más fino. ¿Sí? Bien. Comenzamos con los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo los dividimos en dos, en huesos pares, que son el temporal y el parietal, y huesos impares, que son el esfenoide, occipital, frontal y etmoides. Fácilmente podemos decir que los pares son el temporal y el parietal, y todos los demás son impares. Esto es importante para la descripción anatómica cuando les preguntan. Hablan del frontal. Cuando ustedes hablan del frontal, de vuelta. El frontal es un hueso impar del cráneo, es un hueso de vuelta impar, medio, simétrico. ¿Por qué digo medio? Acá vemos una foto. Todos los huesos impares son huesos medios. ¿Qué quiere decir? Que si yo parto en la mitad el hueso, está en la mitad, el lado derecho tanto el lado izquierdo son iguales. ¿Sí? Eso significa que es medio. Simétrico, que ambos lados son iguales y se encuentra en la línea media. Entonces, todo hueso impar es un hueso medio que se ubica en la mitad y hueso simétrico. En cambio, un hueso par, como es el hueso temporal, es un hueso ubicado a cada lado, no simétrico, porque si lo parto a la mitad, el lado derecho y izquierdo es distinto, porque son huesos pares. En cambio, todo hueso impar es simétrico. ¿Sí? Para su estudio frontal tenemos una cara anterior, que es exocranial, una cara posterior, que es la endocranial, y una cara inferior nasal y bordes. Lo más importante frontal son las caras. ¿Sí? La cara anterior es una cara lisa, es palpable en el nivel de la parte superior de la frente, presenta en su parte media inferior lo que es la vela o prominencia del frontal y a cada lado el arco superciliar. ¿Sí? Frontal es un oso corto, no hay mucho que decir. Acá del lado del arco superciliar tenemos la apófisis orbitaria que articula con el hueso cigomático. Y una porción anterior que es subcutánea. Bien, la glabela y el arco superciliar. La cara inferior nasal, que es la que tiene articulación con muchos huesos, es la cara más importante, presenta en su parte media la escotadura del frontal, que es con una forma de herradura, ¿sí? Como una forma de U. Este presenta canales y celdillas que van a articular, por ejemplo, con el etmoides, ¿sí? Con estos orificios, estos senos articulan con otro hueso, forman los senos. Senos frontales o senos hemorrhoidales anteriores y senos hemorrhoidales posteriores, ¿sí? Porque se llama esto una escotura articular con el hueso etmoides. Presenta en su parte anterior la espina nasal frontal, a su lado el arco superciliar, y debajo de este arco presentamos la fosa orbitaria. Esta fosa orbitaria forma el techo, ¿sí? Del hueso frontal. Presenta de adentro hacia afuera encontramos la fosita lagrimal y hacia afuera la fosita troclear. ¿Sí? La fosita lagrimal que se está acá simplemente aloja la glándula lagrimal. Y hacia afuera la fosita troclear donde aloja la inserción del músculo troclear. ¿Se acuerdan del músculo troclear o oblicuo mayor del ojo? Bueno, ahí donde se aloja, donde se inserta y tiene una función de polea hacia el globo ocular. Ahí está la escotadura, los canales, y al revés, fosita troclear y fosita lagrimal. ¿Sí? La cara endocranial o cara posterior presenta en su línea media, así como mejor imagen, ¿no? En su línea media una cresta frontal donde se inserta el surco del seno venoso longitudinal. ¿Sí? En esta zona se insertan las meninges y por esta zona pasa una vena, ¿bien? Que es el seno longitudinal del cerebro. Hacia abajo presenta un agujero que es el foramen ciego
continuando hacia cada lado con impresiones mamilares, ¿sí? Las impresiones mamilares simplemente son impresiones que se encuentran por detrás de la órbita, ¿sí? No hay mucho que decir de frontal, solamente en la cara inferior, que es la más importante. Bien, en azul se ve el hueso frontal. Esto es una cara lateral, vamos a articular hacia atrás con el hueso parietal, hacia abajo con el ala mayor del esfenoides, el hueso cigomático, el lagrimal, el maxilar superior y los huesos propios de la nariz, ¿sí? Hacia adentro vemos que tiene una impronta lateral meninge media, como en toda la cara interna de los huesos del cráneo, articula con el ala mayor del esfenoides, con el hueso parietal, con el etmoides, con la lámina cribosa, con el hueso propio de la nariz. Acá ves cómo articulan con el etmoides en gris, etcétera. Chicos, si tienen una pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿sí? No entiendo bien esto, explícame bien esto, sí, no hay ningún problema. Dale, dale. Bien, etmoides. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? sí, De 10. El etmoides es, de vuelta, ¿cómo ustedes describen el etmoide? Es un hueso impar, medio, simétrico. Está formado por tres porciones, una porción horizontal, una porción vertical y dos masas laterales, ¿sí? Si preguntan etmoide, háblame de etmoide, usted tiene que decir, el etmoide es un hueso que forma parte de los huesos del cráneo, es un hueso impar, medio simétrico, formado por tres porciones, una porción horizontal, una porción vertical y dos masas laterales, ¿sí? La porción horizontal se define lámina cribosa, que cuando esta es atravesada por la porción perpendicular, esta misma se divide en dos partes. Una superior, que es la apófisis cristagali, y una inferior, que es la lámina perpendicular, que esta forma parte del tabique nasal. Y hacia los lados, dos masas laterales que tienen seis caras. ¿Por qué? Porque tienen forma de cubo. Sí, ya vamos a ver bien esto. Entonces, si hago un corte lateral a nivel de la cara, vamos a ver que el etmoide articula parte de la fosa orbital y parte de las fosas nasales. Bien, tenemos una porción horizontal, que es la cribosa, una porción vertical y dos masas laterales. Bien, la porción vertical por arriba, cuando pasa a la porción horizontal, se llama apófisis cristagali. Y por debajo es la lámina perpendicular del etmoide, sí, la lámina perpendicular, que esta forma parte del tabique nasal. Y hacia los lados tenemos las masas laterales, ¿sí? Que tienen seis caras. Lo importante de estas masas laterales, que vamos a ver bien adelante, es que la cara externa se llama lámina papirácea del etmoide, que forma parte de la pared orbitaria. Bien, y la cara interna de esta cara nacen los cornetes, el superior y el inferior, que junto con el superior y el medio, que junto con el inferior forman los meatos. ¿Sí? Esa es la importancia de las masas laterales. Entonces tenemos en un hueso, en amarillo el etmoide, como articula con el hueso frontal hacia arriba. ¿Se acuerdan la escrotadura del frontal? Bueno, acá ven cómo articula con el frontal, hacia los costados con el maxilar superior, formando la parte orbitaria, y hacia abajo formando la fosa nasal, articulando con el vómer, bien, y parte del maxilar superior. En un corte lateral podemos ver esta porción acá, es la lámina cribosa, que es la porción horizontal. Esta es una corte lateral. Hacia arriba la porción cristagali, que es endocranial, que sirve de inserción para la O del cerebro. Bien, para la O del cerebro. Hacia abajo la lámina perpendicular, que articula con el vómer y sumó al cartílago nasal, que no se encuentra, forma el tabique de la nariz. Bien, entonces, ¿cómo se forma el tabique de la nariz? Por la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, sumado al cartílago nasal. En una vista superior se ve la lámina cribosa. No, es una vista anterior. Se ve la lámina cribosa del etmoides, acá, de vuelta a la porción horizontal. Una porción vertical, que es la lámina perpendicular, que forma el tabique de la nariz. Y cuando pasa a la porción horizontal, se llama apófisis cristagali. Bien que esta es endocranial. Y dos masas laterales. Con una cara externa, ¿ven? Una cara externa, que es esta acá, que se llama lámina papirácea, que forma parte de la pared orbitaria, y una cara interna donde de ella se desprenden los cornetes, el superior y el medio, donde entre estos cornetes forman los meatos. De vuelta al mismo corte. Una porción horizontal. Pasa que recalco mucho porque es más fácil verlo
como una forma de T, así. Y cada lado tiene unas masas laterales que le cuelgan algo en la T. ¿Sí? Es mucho más fácil entenderlo de esa forma. De vuelta, lámina cribosa, masa lateral y lámina perpendicular. Todo esto viene articulado con el frontal, hacia abajo con el vómer, hacia atrás, hacia afuera con el maxilar superior, hacia atrás con el esfenoides. Si vemos esta imagen de acá, de vuelta, ven que la lámina perpendicular articula con el esfenoides, con la cara anterior del esfenoides. Hacia abajo con el vómer, con el maxilar superior, y hacia arriba con el frontal. Bien, esta es una cara externa, es la misma que vimos recién. Apófisis crista Galli, lámina perpendicular y masa lateral. Esta es una cara externa de las masas laterales. Y esta parte de acá es la cara orbitaria de las masas laterales, la cara orbitaria del delmoide, ¿sí? Donde se encuentra donde forma parte de la cara interna de la fosa orbitaria. Así tengo una imagen para mostrarle. Ven, esto que está en gris, este color gris, es la cara externa de las masas laterales. ¿Ven? Esta parte es la que forma parte de la cara interna de la fosa orbitaria. Bien, y tenemos Esa sería la lámina papirácea, ajá, esa cara externa. exactamente, eso que ves en gris, o esto que ve acá, se llama lámina papirácea o cara orbitaria del etmoides, lo mismo. Bien, una cara superior, vemos que encontramos en una porción horizontal que es la lámina cribosa. La lámina cribosa se define así porque está, como ven, está llena de agujeros, que está atravesada por los filetes nerviosos del bulbo olfatorio, porque ahí se asienta el bulbo olfatorio. Esta lámina cribosa, si lo vemos en un corte, estaría acá, forma el techo de la fosa nasal. Entonces, acá está el bulbo olfatorio. Recuerdan que se encarga del nervio olfatorio. Hay nervios que atraviesan este bulbo olfatorio de esta forma. Y acá debajo de la M cribosa hay terminaciones nerviosas. Entonces, cuando viene sustancia olorífera, un olor, estos nervios captan esos químicos, van hacia el bulbo y van al cerebro. Por eso, cuando nosotros tenemos un resfrío, cuando estamos congestionados, con alergia, se llena de moco esta zona, se llena de moco esta zona, entonces las sustancias no pueden atravesar el moco, por tanto no llegan a los nervios, por tanto no tenemos olor, no tenemos olfato. Eso es lo que pasa con el COVID. Se llena de moco, entonces no tenemos olfato. O a veces dice que hay una acción directa, pero realmente en un resfrío común no tenemos olfato, no tenemos sabor porque no llegan las sustancias oloríferas al bulbo. Y ustedes saben que el gusto está formado por olfato y el gusto en sí. Bien, acá vemos cómo la lámina perpendicular del etmoide articula hacia abajo con el hueso Bomer, hacia adelante con el cartílago nasal, y hacia atrás con el esfenoide. Bien, toda esta estructura que ven acá es el tabique de análisis. Como veamos fosa nasal, vamos a ver cómo se forma el tabique y la cara interna y la cara externa de la misma fosa nasal. Bien, perfecto, bueno. Etmoides, ya hablamos de la porción horizontal y la porción vertical. Ahora vamos a hablar de las masas laterales. ¿Qué me importa que ustedes sepan las masas laterales? Más allá que tienen 6 caras, sobre todo la cara externa y la cara interna. ¿Bien? Porque la cara externa forma parte, que se llama lámina papilácea, como dijeron, que forma parte de la fosa orbitaria. En cambio, la cara interna de ese es el corriente superior y medio. Y esto van a dar lugar a los meatos. ¿Sí? Además, cara sí la tienen que saber, que la superior con el frontal, la inferior con el maxilar superior, la posterior con el esfenoide, la anterior con el ungi, pero lo más importante son la externa y la interna. Ven la cara externa, que está acá, forma parte de la fosa orbitaria. La cara interna se desprende de los coronetes, que después dan lugar a la formación de los meatos. Coronete superior y medio. Acuérdense que el coronete inferior es un hueso de la cara, ¿sí? No es un hueso del etmoide, es el inferior. El corriente superior y medio son dependencias del etmoides. Bien, cuando el etmoides se acuerda la escotadura del frontal, cuando el etmoides articula con con el hueso frontal en su cara superior, se cierran, se terminan de formar unos conductos. Esos conductos son el conducto etmoidal anterior, que ven la flechita en azul, y el conducto etmoidal posterior. Bien, no le van a preguntar, pero por las dudas,
El conducto de modelo anterior pasa a la arteria del modelo anterior y la arteria nasal interna. Y el conducto de modelo posterior pasa a la arteria del modelo posterior y el nervio esfenoetmoidal. ¿Sí? No creo que les pregunten esto, es muy fino, pero bueno, por las dudas lo tienen. Bien, esto es un esquema, cómo está formado el mismo hueso, el mismo etmoide con una porción horizontal, una porción vertical, la masa lateral. Solamente acá destaca que la cara interna de las masas laterales se desprende del conecte superior, del conecte medio. Y el conecte inferior en celeste no se desprende del etmoide, sino que articula con el etmoide, que es distinto, ¿sí? La dependencia solamente del, del etmoide son el conecte superior y el conecte medio. Esto es la misma foto del corte interno, pero con los cornetes ya. Acá vemos el cornete superior en gris. Está acá, este cornete superior en gris, porque el hueso etmoide está en gris, para que se distinga bien. El cornete medio por debajo. ¿Ven? Los dos en gris. Y abajo en marrón el cornete inferior, que es otro hueso. Es un hueso de la cara. Bien, entonces, pregunta de examen. ¿Cómo transforman los meatos? ¿Qué son los meatos y qué desemboca en ellos? Los meatos es el espacio comprendido entre los cornetes nasales. Tengo un cornete superior, un meato superior, uno medio y uno inferior. Y tienen que saber qué desemboca en cada meato, ¿sí? En el meato superior desemboca el seno esfenoidal y las ilíacs esmoidales posteriores. En el meato medio el seno maxilar, el seno esfenoidal y las ilíacs esmoidales anteriores. Y en el inferior el conducto lacrimal nasal. Yo para acordarme decía que el meato medio es FM, seno frontal y seno maxilar. Una radio FM, o sea, es medio tonto la menotecnia, pero bueno, a mí me servía. Y arriba el seno esfenoidal. Y así en modalidad posterior y anterior, bueno, eso es de memoria. Y el inferior es el conducto lacrimonasal, ese conducto, a ver, claro, ese conducto en lo cual, a ver si tengo una imagen para mostrarle. Acá, Eso en el meato medio no era seno maxilar y seno frontal. seno maxilar y seno frontal. Ah, tenés razón, perdón, por eso puse M, tenés razón, es maxilar, perdón. El seno maxilar y el seno frontal, acá. Claro, puse dos vueltas esfenoidal. Seno maxilar y seno frontal. Por eso puse FM, frontal y maxilar. Gracias. Y hacia arriba el seno esfenoidal. Bien, el conducto lacrimonasal es un conducto que comunica la órbita con la cavidad nasal. Bien, va justo por delante del hueso, del hueso lagrimal, desciende, desciende por dentro y termina en el meato inferior. Cuando tenemos secreción en el ojo, generalmente lágrimas, esas lágrimas viajan por el conducto y terminan en la nariz. Por eso muchas veces cuando lloramos, moqueamos, porque las lágrimas del conducto lacrimonasal van desde la órbita hacia la nariz. Bien, entonces de vuelta, meato superior, seno esfenoidal y series modales posteriores. Meato medio, seno maxilar, seno frontal y series modales anteriores. Y inferior, conducto lacrimonasal. ¿Sí? De 10. Estos son los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que tenemos a nivel del macizo facial, que lo que hacen, tienen varias funciones. Uno es de resonador, aumenta la resonancia de la voz. Otro es para disminuir el peso del hueso, porque imagínense un hueso macizo. Entonces lo que hace el cuerpo humano, crea espacios cerrados dentro de cada hueso para reducir el peso y no sea tan pesada la cabeza. Obviamente estos senos están cubiertos por una mucosa que tiene un líquido que va drenando hacia los senos, van drenando. Cuando se obstruyen, cuando se infectan, dan sinusitis. Sinusitis del seno frontal, sinusitis del seno maxilar, sinusitis inguinales, etc. Y esta clásica sinusitis. Estos senos tienen distintos tipos de desarrollo. Por ejemplo, el seno esfenoidal, que está acá, se forma alrededor de los 15 a 20 años recién. En cambio, el frontal ya se forma con uno más niño, y así. Son distintos grados de evolución. Bien, occipital. El occipital, de vuelta, es un hueso impar, medio simétrico, presenta para estudio dos caras, una exocranial y una endocranial. Bien, y tres porciones, la escama,
la masa lateral y la apófisis basilar. Este es un hueso, si nosotros vemos un costado, como si fuese casi una L, ¿sí? Casi una L. Una cara exocranial y una cara interna o endocranial. Y a veces viene en tres partes. Una porción que es la escama, otra porción que son las masas laterales y otra porción que es la apófisis basilar. Bien, entonces de vuelta, si tenemos el hueso occipital que tiene una forma, una posición en forma de L, ¿sí? Una porción que es la escama, una porción que son las masas laterales y una porción que es la apófisis basilar, con una cara interna y una cara externa. Esta es una cara posterior del hueso occipital, vemos que articula hacia arriba con el hueso parietal, que forma la sutura lamba, que es posterior, que ya vamos a hablar más adelante, y hacia afuera con el hueso temporal. Bien, presenta, una imagen acá, presenta en la cara externa de la porción, esta porción escamosa, ¿sí? Esta porción escamosa. Presenta la tuberosidad externa o guiñón, si no me equivoco, donde de esta nace una cresta y nacen canales o nacen pliegues, ¿bien? Que se insertan músculos. Cuando veamos músculo del cuello, vamos a ver bien qué músculos se insertan en la cara posterior del occipital. Esta es la misma, a ver, acá está. Esta es la misma imagen, pero más como vista de abajo. Tenemos la protuberancia occipital externa, que nos hacen las crestas superior y crestas inferiores, ¿bien? O líneas nucales, es lo mismo. Entonces insertan músculos, ¿sí? Lo importante de estas líneas o estas crestas es que insertan músculos solamente. La cara interna de la cresta de la porción escamosa, si una porción escamosa del occipital, presenta la protuberancia occipital interna, ¿bien? Donde, como ven, tiene forma de cruz, donde esta nace una cresta occipital superior y una inferior. Y acá al lado podemos ver que también nace y se forman canales. Estos canales son para los senos venosos laterales o transversos del cerebro. No sé si se acuerdan, así tiene imagen acá, que en el cerebro tenemos venas que se llaman senos venosos. Esos senos venosos viajan de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, y cuando llegan en el nivel de la protuberancia interna occipital se llama prensa de aerófilo. Cuando llegan acá, todos esos senos venosos se llama prensa de aerófilo. Y ahí se divide hacia laterales en seno transverso, que después giran en el temporal y forman el seno sigmoideo y forman la vena yugular interna. A ver, claro. Viene hacia acá, lateralmente, gira por acá, forma el seno sigmoideo y termina formando la vena yugular interna. ¿Sí? Entonces la importancia de la cara endocraniana o interna es que se divide hacia los costados, disculpen, forma surco hacia los costados, canales para los senos transversos. Y a la vez divide esta región en dos, en una superior o cerebral y una inferior o cerebrosa. ¿Sí? Eso nada más de la porción escamosa. Bien. Em, Hablando de las porciones de las masas laterales, vamos a ver que sacando la porción escamosa, esto podemos decir que son las masas laterales. ¿Sí? Esta porción de acá. Y hacia adelante de la porción basilar. La cara endocraniana no hay mucho que decir de la masa lateral, solamente que forma parte del agujero magno. El agujero magno o agujero medular pasa en estructura, pasa el bulbo raquídeo, la arteria vertebral y los plexos simpáticos y vertebrales. Lo que más importa de este agujero magno es que sepan y qué pasa. El bulbo raquídeo o médula oblonga, si lo escuchan por ahí leer, y las arterias vertebrales. ¿Sí? Estas dos estructuras, sí o sí, tienen que saber. El bulbo raquídeo o parte de la médula espinal y las arterias vertebrales. ¿Se acuerdan que las arterias vertebrales son ramas de la arteria subclavia? ¿Se acuerdan? Y que el bulbo raquídeo se une y forma el tronco basilar. Acá podemos ver la apófisis basilar del occipital como articula con el esfenoide. ¿Sí? La cara endocraniana de las masas laterales y de la apófisis basilar no hay mucho que decir, no hay nada en realidad. Solamente que articula con el esfenoide y que forma parte del agujero magno. En cambio, la cara exocraniana sí. Es así podemos hablar. A ver, una imagen. Acá está. La cara exocraniana, podemos decir que la masa lateral tiene forma de, no sé si se acuerdan de Morgan, tiene forma de maní. ¿Se acuerdan?
Que esa forma de maní articula con la primera vértebra, con la C1, bien, que es el atlas. No sé si se acuerdan de eso. Acá. Estos son las masas laterales o cóndilo del occipital, que tienen forma de maní, que articula con la cara superior o cavidad articular del atlas. ¿Sí? Por arriba de las masas laterales vemos un conducto. Este conducto acá se llama conducto condilio anterior. Se encuentra justo por encima, acá está, lo ven en esta flechita, se encuentra justo por encima de los cóndilos de las masas laterales del occipital, lo cual pasa el par 12 o par hipogloso mayor. ¿Sí? Conducto condilio anterior. Por delante de las masas laterales encontramos la apófisis basilar, que es esta acá. Esta apófisis basilar articula directamente con el esfenoide o lámina cuadrilátera del esfenoide hacia adelante y presenta en su porción media un tubérculo llamado tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo es el punto donde comienza la inserción de la aponeurosis faríngea. No sé si se acuerdan del digestivo, que la aponeurosis faríngea se inserta en varias partes de la cabeza y del cuello, y encima de esa aponeurosis faríngea se insertan músculos. Bien, entonces en la apófisis basilar encontramos el tubérculo faríngeo donde se inserta la aponeurosis faríngea. Aponeurosis faríngea. Bien. Otro dato que se puede sumar, acá ven esa estructura, este es el tubérculo faríngeo. Hacia atrás las masas laterales, que por acá pasa el agujero condilo anterior, y cuando se articula con el temporal termina formando lo que es la fosa yugular, bien, donde pasa el par 9, 10, 11 y la vía yugular interna. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Sí, ¿Sí? De 10. Bueno, el esfenoide. El esfenoide es un hueso impar medio simétrico, de vuelta. Sí, vamos a hablar de todos los impares, después vamos a hablar de los pares. Este es un hueso un poco complicado porque tiene muchas como porciones, mucha estructura. Presenta un cuerpo, que es un cubo, ¿sí? Dos alas mayores que nacen de la cara lateral del cuerpo, dos alas menores que nacen de la porción más superior del cuerpo, ¿sí? Y dos apófisis pterigoides, ¿bien? Que nacen en la cara inferior del cuerpo. Lo importante de esto es que cada estructura, es el horrible, pero cada estructura tiene caras, tiene borde y tiene distintas características. Bien, cuando hablamos del cuerpo, volvamos, tiene forma de cubo, entonces tiene 6 caras, ¿sí? De cada cara del cuerpo del esfenoide van a encontrar distintas estructuras y van a hacer distintas partes. La cara externa nace el ala mayor, la cara inferior nace el apófisis pterigoide, la cara superior nace las alas menores. La cara anterior simplemente articula con los huesos de la cara, como son el etmoide, la vena perpendicular, y la cara posterior articula con el occipital. ¿Sí? Ya vamos a ver bien. En una cara, en una imagen del cráneo, el esfenoide es el hueso amarillo. En la cara interna vemos acá el cuerpo del esfenoide. Como ven, hacia atrás articula con el occipital, con la apófisis basilar occipital. Hacia adelante con el etmoide, con la lámina perpendicular, y hacia abajo con el vómer. ¿Sí? Con el vómer. Hacia arriba no articula con nada, solamente encontramos la apófisis clinoides, y que de la cara superior se desprenden las alas menores. Y de la cara lateral las alas mayores, que está acá. Acuérdense que las alas mayores forman parte de la cavidad de la calota craneana. ¿Sí? Se encuentra justo por detrás de la apófisis cigomática y por delante del temporal. Alas mayores. Y forma parte de la apófisis cigomática. Bueno, vamos por partes, porque un hueso es un poco complicado. Hablamos del cuerpo. Bien, el cuerpo tiene 6 caras, ¿sí? Una cara anterior, con la lámina perpendicular del etmoide y el seno esfenoidal. ¿Se acuerdan que el seno esfenoidal, claro, que desembocaba en el meato superior? La cara posterior articula con la lámina cuadrilátera y con el occipital. O sea, la cara posterior la cara posterior encontramos la lámina cuadrilátera del esfenoide, que articula con la apófisis basilar del occipital. Eso quise decir. Bien.
Las caras laterales nacen las alas mayores y las alas menores. La cara inferior, la apófisis tiroideas, que son dos, en forma de libro. Bien, nosotros tenemos cuando le piden hablar de esfenoides, es que le piden en algún momento, que generalmente piden porque es un hueso muy común de preguntar, podemos decirlo, que es un hueso impar, medio, simétrico, que para su estudio presenta un cuerpo con 6 caras, 2 alas menores, 2 alas mayores y 2 pterigoides. Con eso ya basta. ¿Sí? Con eso ya pueden comenzar bien el examen. Si quieren seguir, pueden seguir con el cuerpo, presentan 6 caras, que nace en cada cara. Tenemos una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior. ¿Sí? Si le dan el hueso en mano, cosa que no creo, que con una imagen, si tienen la compu ahí, que a veces puede pasar, le pueden, le dicen, háblame del esfenoides. Entonces ustedes pueden decir de esta forma. El esfenoide tiene una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? Podemos ver la porción media o central, que es el cuerpo. Tiene una cara anterior que presenta en su cara anterior el pico o rostrum, que va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. Bien, acá al lado vemos las alas mayores y las alas menores y las alas mayores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Creo que escucho algo. Bien. Espera, aquí tengo una cara anterior y una cara posterior. Más fácil acá. Bien. En la cara anterior podemos ver las alas menores como nacen del cuerpo del esfenoide. ¿Sí? Hacia delante del cuerpo vamos a ver lo que es el pico o rostrum. Y hacia acá al lado, el orificio de la entrada del seno esfenoidal. ¿Sí? Del pico o rostrum, del cuerpo del esfenoide nace hacia afuera y hacia arriba las alas menores. Y más hacia abajo las alas mayores. El entrelazamiento entre el nacimiento de estas dos alas queda un orificio, que se llama hendidura esfenoidal. No sé si se acuerdan que esta hendidura esfenoidal es atravesada por el par 3, el par 4, el par 5 y el par 6, la vena oftálmica. ¿Se acuerdan? Hacia la cavidad orbitaria. Después lo vamos a mostrar bien. Lo importante de las alas mayores es que tienen como una forma de una C, como si se abriera hacia adelante, hacia atrás. Esta es una cara anterior. A ver si tengo una imagen de las alas mayores para mostrarles. No, acá está. Ven, esto es anterior, acá. Esto es posterior, ¿sí? La tenemos hacia adelante, tenemos una cara externa, que es esta de acá. Ven que esta forma parte de la carota craneana, esta imagen. Tengo un desparramo esto, no sé por qué. Acá, ven, esta cara externa de las alas mayores, que forma parte de la carota craneana. Una cara interna, que es esta de acá, que forma parte dentro de la bóveda craneana. Y una cara anterior, que forma parte de la cavidad orbitaria. A ver si tengo una imagen acá. Y una cara anterior que forma parte de la cavidad orbitaria. Entonces, volvamos. No estábamos antes. Entonces, si yo veo desde arriba las alas mayores, vamos a ver que presenta una cara externa, que es esta de acá, una cara de vuelta acá. Una cara externa, una cara posterior y una cara anterior, ¿sí? Como si fuese una forma de C, con medio entreabierta. Aquí no me da el mouse. Como si fuese una forma de C, medio abierta. Externa, anterior y posterior. Bien, la cara posterior forma parte de la bóveda craneana, la cara externa forma parte de la calota craneana, la cara anterior forma parte de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Y por debajo depende de la apófisis tiroidea, que tienen dos, una apófisis interna y una apófisis externa. Bien, en la cara posterior vamos a ver la parte posterior del cuerpo del esfenoide, que se llama lámina cuadrilátera. En él va a articular con la apófisis basilar. A la vez vamos a ver cómo nace las alas menores y las alas mayores del cuerpo del esfenoide, formando la hendidura esfenoidal. Esta es la cara interna o posterior de las alas mayores. ¿Se acuerdan que tiene forma de C? Esta cara posterior.
Hasta acá está la cara externa y hacia adelante la cara anterior, aparte de la fosa orbital. ¿Sí? Y por debajo se desprende lo que es la apófisis pterigoidea con su lámina interna y su lámina externa, que es mucho más gruesa, formando como forma de libro. Ahora estamos hablando del cuerpo. La cara superior del cuerpo se desprende de 4 apófisis: apófisis clinoides anteriores y apófisis clinoides posteriores. ¿Sí? Entre las apófisis clinoides anteriores y posteriores se delimita la silla turca. La silla turca, es una imagen acá, no, la silla turca aloja la glándula hipoficiaria, o la hipófisis, o glándula pineal, pituitaria, disculpen, pituitaria o hipófisis. Bien, hacia adelante podemos ver el nacimiento de de las alas menores, que junto con la unión del cuerpo forma el conducto óptico. El conducto óptico es un conducto, como dice el nombre, donde pasa el par 2 o el par óptico y la arteria oftálmica. Bien. Podemos ver también hacia el costado, en la cara superior de las alas mayores, que esta sea su cara posterior interna, el agujero redondo mayor, el agujero, acá por aquí es redondo mayor, el agujero bajo y el agujero redondo menor. ¿Se acuerdan que por el agujero redondo mayor pasaba la llama 5,2, el agujero redondo, oval, la llama 5,3, el agujero redondo menor, la arteria meninge media? ¿Sí? Y después le voy a mostrar bien las imágenes en cuadritos donde pasa cada estructura. Bien, esto en la cara superior se ve bien la apófisis clinoides y el conducto óptico. Y hacia abajo acá está la hendidura esfenoidal. Bien, acá podemos ver cómo la estructura pasan por el conducto óptico.